Gracias por aceptar esta invitación de TumiPay y este auditorio virtual es todo de ustedes. Muchas gracias, Omar, y un placer estar acá acompañado de tantas personas que están interesadas en la aplicación o en el impacto que tiene la Ley 2439 de 2024 en el desarrollo de la tecnología financiera. Y quisiera yo arrancar por ahí, de la importancia que tiene dentro de la tecnología financiera el crédito, toda vez que cuando se habla, se menciona en diferentes escenarios el desarrollo de la inclusión y diferentes iniciativas que vinculen a la inclusión, esa inclusión financiera solamente se puede explicar en la medida en que haya realmente acceso efectivo al crédito. Un crédito que sea un crédito de calidad, es decir, en condiciones de acceso favorables, pero también con una definición de cargos o de cobros que estén claramente definidos hacia el respectivo cliente y que permitan adicionalmente distinguir cuáles son los cargos que se están trasladando a los diferentes actores que operan este tipo de modelos. Entonces, un placer estar acá, un agradecimiento muy grande a TumiPay por la invitación y un agradecimiento muy grande a Luis Miguel González, director general de Authentic, quien nos ha acompañado el día de hoy para explicar una parte un poco técnica del desarrollo de la norma y es cómo impacta el crédito digital, la nueva definición de la Ley 2439 sobre el cobro posible de la firma electrónica. Y voy a explicar varias cosas a continuación, ya dando pie aquí, hemos preparado una muy breve presentación. De lo que vamos a hablar acá es fundamentalmente de cómo la ley 2439, que es una ley de consumidor electrónico, se le ha denominado en algunos medios de comunicación como ley de comercio electrónico. En efecto, toca temas mercantiles por medios electrónicos, pero es importante decir que lo que hace es enfatizar los mecanismos de protección hacia una categoría que ya había sido creada en Colombia en la Ley 1480 de 2011, que es la categoría del consumidor electrónico. Digámoslo así que acá en Colombia existen dos tipos de consumidores definidos en la ley. El consumidor normalito, es decir, aquella persona que compra cualquier tipo de bien o servicio y que normalmente estará vinculado a una operación de compraventa en una operación normal. Y está adicionalmente el consumidor electrónico, que básicamente desarrolla operaciones alrededor de lo que denominamos como B2B o comercio electrónico de empresario a empresario, B2C o comercio electrónico de empresario a consumidor, el C2C, que es el comercio electrónico de consumidor a consumidor, y el B2G o comercio electrónico de empresario a gobierno. Esas diferentes modalidades de comercio electrónico constituyen hoy en día el eje articulador sobre el cual se pueden desarrollar diferentes negocios por parte de todo tipo de consumidores con comercios. Pero el punto central es que la ley 2439 buscó darle más garantías a los consumidores electrónicos en sus operaciones a través de medios electrónicos, en el entendido de que efectivamente el esquema actual no ofrecía todas las garantías esperadas para poder ser lo suficientemente protector de los intereses de ese consumidor. Es decir, había ya una definición en la ley 1480, pero teniendo en cuenta las particularidades del comercio electrónico, de la economía colaborativa, de todas esas plataformas que permiten el encuentro entre oferentes y demandantes de servicios por medios electrónicos, pues resultaba, sí, bastante, digámoslo así, necesario una actualización a nivel normativo que le diera mayor seguridad a este tipo de operaciones. Y así es como surge el desarrollo de esta ley 2439, una ley que tiene como principal propósito, pues, enfatizar sobre esa categoría creada ya desde la ley 1480 de 2011, que es la categoría de consumidor electrónico, una categoría creada en la ley de manera específica y que
tiene un especial realce en el desarrollo de esta norma. Algo interesante, la ley 2439 tiene una historia que es importante contarla. Antes de la presente legislatura, o antes del periodo del actual Congreso, en el Congreso pasado, es decir, en el periodo congresional anterior, se presentó un proyecto de ley que tenía como iniciativa la Superintendencia de Industria y Comercio y que contó con la iniciativa legislativa también del senador Efraín Cepeda, hoy día presidente del Congreso. En ese proyecto de ley se avanzó muchísimo, llegando hasta cuarto debate. Y lo que buscaba fundamentalmente era fortalecer los mecanismos de garantía de los diferentes consumidores en operaciones de comercio electrónico, pero hay un punto que era muy interesante en crédito digital, y es cuáles cobros podían estar permitidos hacia un consumidor electrónico. Es decir, qué tipo de cobros se podían generar o se podían trasladar al respectivo cliente del crédito en materia de crédito digital. ¿Cuáles eran los cobros permitidos? Esos cobros permitidos había diferentes posiciones. Había gente que decía, no, mire, en el desarrollo de los cobros que se encuentran vinculados al crédito digital, el único cobro posible es el cobro vinculado a los intereses, que es la remuneración natural del crédito, ¿cierto? Y cualquier cobro adicional que ocurra en una operación de crédito debe conmutar, es decir, debe sumar a el interés, y eso significaría rápidamente llegar a la conclusión de que se podían extralimitar los límites a la tasa que están definidos en Colombia en el artículo 884 del Código de Comercio. Acá en Colombia hay un límite a la tasa de interés que ha sido una victoria del consumidor financiero de hace muchos años, y ese es el artículo 884. Antes ese límite incluso de la ley 511 de 1999 era un límite superior. Hoy en día es 1,5 veces el interés bancario corriente, y antes era 2 veces el interés bancario corriente. Es decir, hoy en día es un límite más estricto como consecuencia de algunas situaciones de abuso que se presentaron en la configuración de intereses por allá a mediados o comenzando la década de 1990. Todo tiene una historia y todo tiene un reflejo legislativo. El tema es que esa posición extrema de sumar todo al interés, pues generaba inmediatamente una reacción por parte del originador de crédito digital. Y es que el límite a la tasa de interés en un negocio que no se encuentre intermediado, como sí lo hacen los establecimientos de crédito, donde un establecimiento de crédito como una compañía de financiamiento, una corporación financiera o un banco capta y coloca en el mercado, o sea, capta para colocar, pues eso no es natural de un originador de crédito. El originador de crédito lo hace con recursos propios o recursos de inversionistas, atendiendo una población que incluso tiene mayor riesgo que el riesgo que podría tener un colocador tradicional. Entonces, ahí resultaba absolutamente fundamental que para ese tipo de originadores de crédito, la única posibilidad de lograr de alguna manera encontrar algún tipo de alivio en la estructura del crédito era generando ciertos cobros. Cobros como, por ejemplo, cobros que se trasladaban al cliente como el cobro por plataforma tecnológica, el cobro por la cuota de manejo o el cargo administrativo en caso de que el crédito fuera rotativo, o eventualmente los cobros que son para terceros como avales, garantías, fianzas o seguros, ¿cierto? Donde eventualmente el originador de crédito en esos cobros para terceros participe comercialmente en alguna especie de corretaje o comisión comercial por la consecución de nuevos clientes. Pero realmente el punto fue tan álgido que en la ley, en el desarrollo de ese primer proyecto de ley, se llegó a la conclusión, y esta fue una iniciativa muy defendida por el senador Cepeda en su momento. Él dijo, no, no debe haber ningún cobro adicional, prácticamente esto debe ser
interés y el interés debe ser la única remuneración. Y el proyecto casi ve la luz por allá en el último año de gobierno de Iván Duque. Llegó a cuarto debate en el Congreso y finalmente en la plenaria del Senado se cayó y finalmente no vio la luz. Muchos pensamos que el proyecto no iba a ser resucitado o no iba a volver a ser presentado, pero fue presentado. Apenas inicia la legislatura de este nuevo Congreso, el Congreso que ha acompañado este gobierno, pues se presenta el proyecto de ley de nuevo y a lo largo del proyecto se insertan diferentes cambios donde finalmente en la concertación dentro del Congreso se llega a una conclusión y es que era posible el cargo por la firma electrónica. Y este es un concepto muy interesante. Lo que se decía era que la regulación tenía unos problemas anteriormente. El hecho de que no existiera una definición clara de cuáles eran los cobros trasladados en materia de crédito digital, pues hacía que existieran cobros no transparentes, es decir, algunas entidades o algunas empresas cobraban, por ejemplo, plataforma tecnológica sin generar ningún tipo de valor agregado. Había una falta de claridad legal, donde no había una regulación específica sobre el cobro de ciertos elementos tecnológicos como identidad digital, firmado electrónico, de las operaciones en materia de crédito digital. Y es claro que en materia de este tipo de modelos de negocio es fundamental la firma porque la firma es un elemento esencial o es un elemento de la naturaleza del pagaré, es un requisito del pagaré electrónico y prácticamente todas las operaciones de crédito se encuentran respaldadas por un pagaré electrónico que debe llevar firma. Y además de eso, el consumidor electrónico se decía que no tenía alternativas. Algunos clientes no tenían la opción de firmar en físico sin costos adicionales, lo cual pues ya generaba diferentes reacciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí hay que aclarar lo siguiente. Desde la Ley 1480 de 2011, es decir, desde hace ya 14 años, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido la entidad encargada de vigilar al originador de crédito digital. Y existen ya múltiples sentencias en sede jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio que han definido cómo deben ser los cobros permitidos, cuáles no son permitidos. Entonces se decía hace un tiempo que estaba permitido realizar, por ejemplo, los siguientes cobros. El cobro por plataforma tecnológica, siempre y cuando se generara algún tipo de valor agregado. Se podía cobrar el cargo administrativo o cuota de manejo, siempre y cuando el crédito fuera rotativo o revolvente. Y se podría hacer el cobro de los denominados fianzas, seguros o garantías, que era un pago para un tercero. Pero existía esa indefinición y entonces era muy distinta a la Superintendencia de Industria y Comercio bajo la égida del señor José Miguel de la Calle, a la superintendencia del señor Pablo Felipe Robledo, a la superintendencia del señor Barreto, que fue muy inquisidor, investigó muchas fintechs de crédito digital y muy distinta la entidad que hoy en día tiene a su cargo la doctora Cielo Rusinque. Entonces, dependíamos un poco del criterio del superintendente o del equipo de trabajo de la superintendencia que estuviera de turno. Y algunos consideraban que había cargos viables, había una falta de claridad, de claridad meridiana de un parámetro objetivo para saber si el cargo era posible o no era posible. Entonces es ahí donde aparece la ley 2439 con un interesante desarrollo que es el de la firma electrónica en materia de crédito digital, que busca fácilmente, y aquí es importante decir que esta ley, la ley 2439, tuvo problemas. Es decir, pasó el debate el legislativo muy rápidamente, pero ese debate legislativo tuvo algunas dificultades cuando ya llegó al cuarto debate y tenía que firmar el proyecto el presidente de la República para su sanción presidencial. El presidente no quiso firmar la ley.
No la quiso y eso es un proceso que se llama las objeciones a un proyecto de ley, donde el presidente sustentó algunas razones y la respuesta del Congreso, que le insistió en que sí se tenía que producir la ley, se tenía que emitir, y finalmente quien firma la ley 2439 es el presidente del Congreso, es decir, el senador Efraín Cepeda. Lo que dice el senador Efraín Cepeda es, sí, sí se puede cobrar la firma electrónica por una razón importante, y es que habilita el proceso de identidad digital, autenticación electrónica, y claro, la consecuencia es una firma electrónica que es necesario para mitigar el riesgo grande que tiene el crédito digital en Colombia, que es la suplantación de identidad. Entonces, ahí queda articulado el tema. La ley 2439 finalmente es expedida donde se habilita de manera específicamente la firma electrónica, pero otros cargos comienzan a tener dificultad. Por ejemplo, ya no se va a poder cobrar por un concepto tecnológico distinto al de la firma electrónica. Tiene que ser firma electrónica. Entonces uno diría, ¿qué incluye la firma electrónica? Yo insisto en algo que seguramente ahora Luis Miguel va a profundizar, y es que una firma electrónica no es solamente el proceso de firmado, sino que incluye el proceso de identificación digital, esa verificación ante terceros públicos o privados de que una persona es quien dice ser, el tema adicionalmente de la autenticación electrónica y la firma en sí misma. ¿Qué es de qué se trata este tema? De que la firma electrónica, por supuesto, garantice o facilite la contratación de créditos en línea sin necesidad de acudir a las oficinas físicas, que reduzca los costos y los tiempos en la validación de documentos y formalización de contratos, que aporte seguridad y confianza al garantizar autenticidad, integridad y no repudio del firmante, y que evite fraudes gracias a sistemas que permitan verificar la identidad como la biometría o como incluso múltiples factores de autenticación. Algo interesante es que este tema de la firma electrónica ya muchas empresas fintech lo vienen utilizando, pero de manera inadecuada. De manera inadecuada, y hay que decir que lo que se está utilizando en el mercado no está bien. Yo no puedo variabilizar a través de un porcentaje el cobro de una firma electrónica. Es decir, la firma electrónica debería corresponder a un valor absoluto, no a un valor que dependa directamente del monto del crédito, porque expresar como un porcentaje la firma electrónica, pues inmediatamente va a llevar a que cualquier autoridad de inspección, como el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, comience a sancionar a esas empresas porque lo van a conmutar, lo van a sumar con el interés. Tiene que ser expresado en un valor absoluto, sin distinción de cuál es el monto que se encuentra prestado o entregado en crédito. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que no todo lo que se está utilizando es firma electrónica. La firma electrónica, ya vamos a ver la definición que nos va a dar acá Luis Miguel González, no es simplemente un OTP o una clave numérica de 4 dígitos. No, la firma electrónica es un elemento técnico que identifica a una persona ante un sistema de información, pero que debe verificar tanto autenticidad como integridad. Y mucho me temo que la simple contraseña dinámica que dura 10 o 15 segundos no alcanza a reunir el segundo atributo de seguridad técnica. Es decir, hay que involucrar los elementos técnicos que está pidiendo la norma. Esa es una norma del año 2012, que es el decreto 2364 de 2012, el que define qué es una firma electrónica. Entonces, algo muy interesante, la firma o el desarrollo de lo que estamos hablando con la ley 2439, lo que está habilitando de manera específica es un cobro que ya no tenga discusión. Se puede cobrar por firma electrónica. Esa firma electrónica incluye procesos como la identificación digital y la autenticación electrónica. Y eso ya no es discutible, ya no depende de que venga de la calle, Robledo, Barreto, y ya tenemos un parámetro objetivo para poder definir si un modelo de negocio fintech de crédito digital cumple o no cumple.
Lo segundo, que la firma electrónica está definida en la Ley 527 de 1999 y fue desplegada reglamentariamente en el Decreto 2364 de 2012. Y lo tercero, que esta ley, pues no solamente está protegiendo los intereses del consumidor, sino que en mi concepto también, y muy importante, protegiendo los intereses también del originador de crédito, porque el originador de crédito ya no va a tener, no, que es que la doctora Corchone, la doctora Pérez, el doctor fulanito de tal, tienen una posición distinta en la superintendencia y entonces dos abogados, tres interpretaciones. No, ya el tema se encuentra claramente definido, pero es necesario definir muy bien qué es una firma electrónica y qué no lo es. Entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, me gustaría mucho en este tramo final darle la palabra a alguien que conoce como nadie más los intríngulis de lo que es una firma electrónica. Y si nos puedes dar, Luis Miguel, un poco tu impresión de cómo la firma electrónica se puede aplicar en crédito digital a partir de la ley 2439. Gracias, Eric. Gracias y bueno, y muy buenas tardes a todos y todos los que nos acompañan. Bueno, sí, digamos que la firma electrónica, como tú lo has mencionado, Eric, pues digamos ha adquirido especial relevancia o preponderancia en todo el contexto del crédito digital, porque digamos que pues a partir de la ley 2439 se ha vuelto como la herramienta, llamémosle, que le permite a las entidades que originan crédito digital a través de pues todas sus vertientes, digamos, preservar un cobro o un ingreso por toda la tecnología que se integra a la hora de originar ese crédito. Es decir, sabemos muy bien pues, que implementar un modelo de crédito digital no es fácil. Eso requiere pues una tecnología muy robusta que tiene diversos elementos que no solamente son la firma electrónica, hay que mencionar eso, sino que tienen que ver pues con muchos elementos que van desde el principio al fin, incluso hasta después del desembolso del crédito. La firma electrónica, ¿por qué se vuelve importante? Porque como lo menciona Eric, es en este momento el único elemento diferente a los intereses y a la fianza que puede cobrar la entidad que origina crédito, solamente la firma electrónica. Entonces ahí es cuando nos preguntamos, venga, pero ¿qué es una firma electrónica? Y esa es una pregunta que pues les confieso, a mí me ha sorprendido pues sí que cobra relevancia, porque si bien este es un concepto que se definió en un principio, ya por allá en la ley 527 de 1999 y posteriormente el decreto 2364 del 2012 reglamentó el concepto de firma electrónica, donde lo diferenció en alguna medida de la firma digital. Ahora podemos ver cuáles son como las diferencias. Estamos hablando pues de que estamos con un concepto que viene desarrollado en la normatividad colombiana hace más de 12 años, pero pues, oh sorpresa, vemos que se está en algunos casos, no siempre, pero sí en algunos casos se está utilizando de manera, si se quiere, indebida. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos visto muchas entidades de crédito digital que, por ejemplo, consideran que una firma digital es lo que mencionaba Eric, un OTP o el código único de seguridad, el One Time Password. Entonces, lo que hacen es que se envía, pues se utiliza cualquier servicio, por ejemplo, puede ser de mensajería de texto, de correo electrónico, incluso por WhatsApp, se envía este código único que puede tener 4, 5 o 6 dígitos y solamente con ponerlo en la aplicación se lo estampan en el pagaré y ya con eso se asume que hay una firma electrónica. Eso, pues digamos, es importante decir, eso no es una firma electrónica. Y lo resalto de manera preponderante porque no es una firma electrónica, y lo que implica que no solo no se puede cobrar, sino que ese pagaré, en estricto sentido, no está firmado. Por lo tanto, no es susceptible de ser ejecutado. Por lo tanto, para aquellas entidades que les interesa, por ejemplo, todo lo concerniente a la cesión de cartera, venta de cartera, no es susceptible de ser cedido posteriormente en algún negocio, pues por ejemplo de financiación, cuando se pretende, por ejemplo, garantizar, por ejemplo, un crédito a través de modelos de garantía concesión de cartera. Si no se firma el pagaré, pues es decir, no tenemos un pagaré válido, por lo tanto no se puede ejecutar, por lo tanto no puede circular y pues también importante, por lo tanto, en los términos de la ley 2439 no puede cobrarse como firma electrónica.
Entonces, no es una firma electrónica ese código que nosotros enviamos y que simplemente la persona digita el código en su celular. No es una firma electrónica la imagen de la imagen escaneada, o sea, solamente hacer el grafo de firma que se llama y ponerlo en el pagaré. Eso tampoco es una firma electrónica. No es una firma electrónica la imagen de la firma. Eso no es una firma electrónica con todas las consecuencias que yo les acabo de mencionar. Que sí es una firma electrónica, y en esta parte, pues digamos, es importante hacer esa claridad. Una firma electrónica, para que una firma electrónica sea válida, como lo mencionó Eric, debe tener dos componentes fundamentales. El primero, que es el componente de autenticación. El componente de autenticación básicamente lo que pretende es asegurar la identidad del firmante. ¿Cómo se asegura la identidad del firmante? Hay muchos métodos. Digamos que lo interesante del concepto de firma electrónica, a diferencia, por ejemplo, del concepto de firma digital, es que la firma electrónica desde el punto de vista tecnológico no está reglamentada. No hay que utilizar específicamente determinada tecnología para que nosotros estemos frente a una firma electrónica. Mientras que en una firma digital sí tenemos que estar frente a una tecnología específica, que es la tecnología PKI, emitida por las entidades de certificación acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación. Esa es una diferencia muy importante entre la firma digital y la firma electrónica. La firma electrónica tiene una suerte de ¿cómo les digo yo? Como de diversas posibilidades de implementar los diferentes modelos de autenticación para asegurar la identidad de los usuarios y la integridad. Entonces, yo siempre lo digo, con que ustedes se lleven estos dos conceptos claros, yo creo que ya es el objetivo de este encuentro ya pues se cumplió. El concepto de autenticidad y el concepto de integridad. La autenticidad, verificación de identidad o validación de identidad del usuario, es decir, que el usuario que está firmando, por ejemplo, ese pagaré, sea quien dice ser. Como se los mencionaba, no hay una tecnología específica para asegurarlo, hay muchas. Una, por ejemplo, puede ser los sistemas de reconocimiento facial. ¿Qué es un sistema de reconocimiento facial? Esos sistemas que uno se toma una selfie y posteriormente le toma una foto a la cédula de ciudadanía por el anverso y el reverso y se hace un cotejo de los dos. No es un modelo de reconocimiento facial la sola selfie, porque se los digo que también he visto herramientas que solamente toman una selfie y con eso se asume que hay un modelo de autenticación. El sistema de reconocimiento facial es un modelo. Otro modelo puede ser las preguntas de seguridad, que todos conocemos, esas famosas preguntas de seguridad. Ese también puede ser un modelo de validación de identidad. E incluso el OTP, el famoso OTP que estamos hablando, ese código único de seguridad, también funciona como un modelo de autenticación. Entonces, en ese sentido, es un elemento que es necesario, pero no es suficiente, porque solamente nos asegura el primer elemento para asegurar la validez legal de una firma electrónica, que es la autenticidad. El segundo componente fundamental, pues crucial, es la integridad del documento, es decir, que el documento que se ha firmado no sea susceptible de ser alterado. Eso es muy importante, yo siempre lo pongo en términos de, en últimas, una firma electrónica lo que asegura es la veracidad de la persona, de la identidad de la persona y la veracidad de la autenticidad del documento, es decir, que ese pagaré, una vez ha sido suscrito, no pueda ser alterado, que no sea susceptible de agregarle un cero, agregarle cualquier, no sé, texto, borrarle algún texto sin que sea posible a través de la tecnología asegurar esa trazabilidad. Al igual que con la autenticidad, pasa con la integridad, hay diversas formas de asegurar la integridad en una firma electrónica. Algunos pueden utilizar tecnologías PKI, por ejemplo, como las firmas digitales. Otros pueden utilizar la famosísima tecnología blockchain. Esa es una manera, digamos, desde el punto de vista tecnológico muy robusta para asegurar la integridad de un documento. Se pueden utilizar estampas cronológicas también. Pero más allá de la tecnología, el punto es que ese documento no puede ser susceptible de alteración. Cuando tenemos autenticidad e integridad, tenemos una firma electrónica. Y cuando tenemos una firma electrónica, tenemos un pagaré jurídicamente válido, que es susceptible de ser ejecutado, es susceptible de circular y en los términos de la ley 2439 es susceptible pues, de trasladársele esa tarifa al usuario final, digámoslo así. Yo creo que pues, con esto queda claro más o menos que es una firma electrónica. De acuerdo. Y aquí pues, simplemente para cotejar algunos de los temas que nos están preguntando dentro de este espacio,
Nos dicen buenas tardes, gracias por la charla. Referente a los cobros en un crédito digital, ¿los avales y garantías pueden cobrarse en relación al valor prestado? ¿Hay alguna limitación allí? No, por supuesto. Muy buena la pregunta. Los avales y las garantías pueden tener un cobro proporcional con el crédito desarrollado. Yo les decía que nos parecía bastante, digámoslo así, extraño y no es de recibo que una firma electrónica tenga un cargo que se encuentre definido en un porcentaje del crédito, pero en el caso o que tenga una relación directa con el crédito concedido. En el caso de los avales y las garantías, por supuesto que se pueden desarrollar en directa relación con el crédito concedido. Es perfectamente posible. Hay otra nota acá, Luis Miguel. ¿Cuál es la definición de la diferencia entre una firma electrónica y una firma digital? Bueno, perfecto. Digamos que hay una diferencia desde el punto de vista, si se quiere, técnico y jurídico. Hay una diferencia técnica y una diferencia jurídica. Empecemos por la diferencia técnica. La diferencia técnica, como se los mencionaba, digamos que la firma digital tiene una suerte de tarifa legal, como diríamos los abogados, en el sentido de que las firmas digitales es una tecnología que utiliza de base el PKI, la PKI, y adicionalmente la firma digital solamente puede ser emitida por entidades de certificación acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación. Por ejemplo, puede que existan entidades que utilizan infraestructura PKI, pero si no están acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación, ahí no tenemos una firma digital, puede ser una firma electrónica. La firma electrónica es el género, la firma digital es la especie. Y la firma digital es una especie de firma electrónica que utiliza única y exclusivamente PKI como tecnología de base y adicionalmente, pues, solamente pueden ser aquellas aquellas entidades acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación. Eso a nivel técnico, como se los decía. Entonces, por ejemplo, es difícil que se implementen tecnologías, no sé, por ejemplo, de autenticación con reconocimiento facial para asegurar la autenticidad y la integridad con sistemas blockchain. Ahí tenemos un caso de lo que no puede ser una firma digital porque se están utilizando tecnologías diferentes a la PKI. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, que esta es una discusión que yo he tenido durante mucho tiempo, se afirma que la firma digital, cuando por ejemplo se va a ejecutar un pagaré, por decir cualquier cosa en sede judicial, la firma digital se presume auténtica, mientras que la firma electrónica, en cambio, no se presume auténtica. Es decir, en la firma electrónica toca comprobar que la persona fue quien firmó ese documento. Yo desde el punto de vista jurídico tengo muchas dudas sobre esa afirmación porque pues ya desde hace mucho tiempo, desde el decreto ley 019 del 2012 y el mismo Código General del Proceso, se ha establecido que los documentos que son allegados al proceso judicial se presumen auténticos. Independientemente si utilizan firma digital o firma electrónica, cualquier documento que se llegue a un proceso judicial se presume auténtico. En ese sentido, desde el punto de vista jurídico, esa presunción que, digamos, tiene la firma digital y que no tiene la firma electrónica, siento yo que carece de validez. No obstante, pues, ¿qué es lo importante en últimas? Y yo siempre lo menciono, lo importante es asegurar la tecnología adecuada para que no tengamos suplantaciones ni alteración de documentos. A veces con la firma digital lo que, por ejemplo, las personas preguntan es, dígame si usted tiene la acreditación ONAC. No importa tanto la acreditación, lo que realmente importa es que la tecnología que estemos utilizando realmente asegure la identidad y asegure que el documento no va a ser alterado. Muy bien. Se nos está metiendo ahí ahí ya, listo. Una pregunta final ya para terminar y agradecerle muchísimo a TumiPay nuevamente por la invitación para participar en este webinar. Nos dicen, ¿pueden explicar la interpretación del artículo 7º que en el parágrafo 3º dice que cuando el otorgamiento y ejecución de las operaciones se realicen mediante sistemas de financiación desarrollados a través de medios electrónicos, se reputarán como intereses todos los cargos por concepto de uso de tecnología? Ahí básicamente lo que está diciendo es que si yo estoy desarrollando un modelo de originación digital, es decir, eso incluye obviamente
el ofrecimiento de una plataforma desde la cual se realicen los préstamos de manera electrónica. Es decir, que la tecnología va inmersa en la originación electrónica de un crédito y que por lo tanto cualquier cobro que se haga por tecnología se va a sumar al interés. Entonces, como lo decía Luis Miguel hace un momento, el único cobro habilitado en la ley 2439 será el cobro de la denominada firma electrónica. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Agradecerles muchísimo a ustedes el que nos hayan acompañado. Aquí yo voy a poner pues mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda posteriormente. Le pediré a Luis Miguel que coloque también el suyo para que pueda cualquier persona conectarnos en caso de que tenga dudas o algún comentario. Y agradecerle muchísimo a todo el equipo de TumiPay por la organización de este encuentro con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Eric, por brindarnos este espacio, por brindarnos tu tiempo, por ese invitado que nos trajiste también para que nos explicara mucho más. Luis Miguel, muchísimas gracias. Ahí queda pues anotado tus correos para que los contacten y también en el primer comentario encuentra el enlace en el que podrán pues calificar, evaluar, contarnos cómo les pareció el espacio, cómo les pareció el evento, por supuesto. Y bueno, seguimos conectados. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que aparecemos como @TumiPayCall, para que sigamos hablando y conversando sobre estos temas relacionados al ecosistema fintech en Colombia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. A ustedes, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche para todos.